La oscuridad puede tomar muchas formas: un vacío sin color ni luz, el fin de una existencia, un recuerdo marcado por el dolor o incluso la desesperación que se oculta en la mente. En la narrativa suele representar la maldad absoluta o el propósito de un antagonista. Pero, ¿y si la oscuridad también pudiera formar parte de un héroe? Existen héroes cuyo poder no es solo una bendición, sino también una carga. Un claro ejemplo son los X-Men, seres que nacieron con habilidades especiales pero que la sociedad percibe como una amenaza. Algunos los llaman salvadores, otros monstruos. Lo mismo ocurre con Kamen Rider Kuuga, un héroe cuyo poder puede salvar vidas, pero que también amenaza con destruirlo. La primera serie de la era Heisei no solo ejemplifica este dilema, sino que también simboliza el renacimiento de una franquicia al borde del olvido. Gracias a esta temporada, Kamen Rider logró continuar su legado, convirtiéndose en un pilar fundamental no solo en Japón, sino también en la vida de muchos seguidores alrededor del mundo. ¿Cómo se puede vivir en tiempos difíciles? ¿Habrá una luz al final del camino? ¿Podrá el sol ser la respuesta a un nuevo comienzo? Eso es lo que exploraremos en esta serie. Yo soy Ashirito Super Hirobichuba y esta es la oscuridad redimible de Kamen Rider Kuuga. Hace miles de años se libró un conflicto entre dos tribus, los Gurongi y los Linto. Los Gurongi, una raza de monstruos con un poder devastador, atacaban a los humanos por mero placer. Por otro lado, los Linto, ancestros de la humanidad, contaban con la protección de un guerrero legendario. Este héroe poseía un cinturón llamado Arkle, el cual le otorgaba una armadura con la que pudo enfrentarse a los Gurongi. Finalmente logró sellarlos, pero en el proceso quedó atrapado junto a ellos, trayendo así una paz duradera. En el año 2000, un grupo de arqueólogos descubren una tumba, la misma donde aquel guerrero descansa. Lo que parecía un hallazgo histórico pronto se convertirá en el despertar de una pesadilla. Es fantástico que un hombre sea capaz de sonreír, aún estando en problemas. Cuando tenía 8 años, casi me pierdo durante un paseo a la montaña Napurna de Nepal. ¿Sabes? Creí que iba a morir. Estaba muy asustado, pero un Takayuki nativo que estaba conmigo de mi misma edad me decía con una sonrisa: no te preocupes, no pasará nada. Y pensé, ese es un niño tan valiente como tú. Yusuke Godai es una persona de espíritu libre y personalidad optimista. Su esencia puede resumirse en una sola palabra: sonreír. Se nos presenta como un viajero que ha recorrido diversos lugares aprendiendo múltiples habilidades en el camino. No es un prodigio en ningún campo específico, pero su curiosidad y perseverancia lo lleva a desarrollar un amplio abanico de talentos, desde hacer malabares hasta crear ritmos con objetos cotidianos. Sin embargo, más que aprender por sí mismo, lo que realmente disfruta es compartir sus experiencias con los demás y usar lo que sabe para ayudar a las personas, siempre con la esperanza de obtener una sonrisa a cambio. De hecho, él mismo se define como el hombre de las 1999 habilidades, o el hombre que persigue sus sueños. A simple vista, su actitud parece despreocupada, casi infantil en ocasiones, pero detrás de esa sonrisa existe una razón que conoceremos más adelante. Godai se prepara para visitar las excavaciones donde ocurrieron los eventos mencionados. Al parecer, esas ruinas le provocan visiones simultáneas que no logra comprender, pero en lugar de ignorarlas decide buscar respuestas. Esto ocurre en dos momentos clave durante su trayecto hacia las ruinas y cuando ve de cerca el dispositivo Arkle. No fue hasta que uno de los Gurongi con forma de araña ataca a una estación de policía, hiriendo incluso a civiles inocentes, que Godai toma una decisión que cambiará su vida para siempre: usar aquel cinturón. El Gurongi, implacable y sin piedad, elimina a quienes se cruzan en su camino. Luego fija su atención en Godai, dispuesto a atacarlo. Sin embargo, algo en él despierta. No se sabe si es la inminente amenaza o un instinto latente, pero tras lanzar algunos golpes, el poder del Arkle comienza a manifestarse. Cuando se transforma, su apariencia cambia. Su cuerpo se cubre de una armadura blanca y obtiene una fuerza sobrehumana capaz de empujar a un automóvil o dañar estructuras. Aún así, este poder no es suficiente para contener al Gurongi. Este momento marca el inicio del viaje de Yusuke Godai como Kuuga y le revela la fragilidad de su nuevo poder. La Growing Form es la primera manifestación de su habilidad, una versión inacabada de su armadura. Su diseño es más sencillo, casi primitivo, con un cuerpo predominantemente blanco en lugar de los colores vibrantes. Pero más allá de su apariencia, esta forma representa algo fundamental: el inicio del camino del héroe y la vulnerabilidad de un poder que aún está por descubrirse. Podemos ver la personalidad de Godai y su preocupación por los demás reflejadas en el blanco puro de su primera forma. Este color no solo simboliza el desconocimiento de su propio poder, sino también el punto de partida de sus emociones y su valentía hecha visible. Esto se evidencia en su primera batalla. Aunque tiene todas las de perder, sigue levantándose una y otra vez, demostrando su determinación incluso en medio del combate. Logra salvar la vida de alguien de quien hablaremos más adelante. En especial, destaca un gesto que con el tiempo se convertirá en su firma: puño cerrado con el pulgar levantado. Este símbolo se repetirá en muchas ocasiones, pero aún falta mucho para profundizar en su significado.
El cambio drástico de portar el poder de Kuga comienza a hacerse evidente. Su primer uso lo debilita físicamente, pero a pesar de todo, sigue siendo el mismo de siempre. Aunque está impresionado por lo sucedido, su esencia no se ve afectada. Cualquier otra persona en su lugar probablemente estaría asustada, confundida o incluso traumatizada por lo que acaba de vivir. Sin embargo, Yusuke Godai no es cualquier persona. En lugar de sucumbir al miedo o sentirse abrumado, mantiene su optimismo característico, como si nada hubiera cambiado en él. Es en ese momento cuando su amiga Sakurako Sawatari, quien ha estado investigando los jeroglíficos relacionados con Kuga y los Grongi, expresa su preocupación. Teme que este nuevo poder pueda cambiarlo, consumirlo o incluso hacer que deje de ser quien es. Ante esto, Godai la tranquiliza con unas palabras llenas de razón y sinceridad. ¿Sabes? Puedo convertirme en eso solo cuando quiera luchar. Y si no, solo soy yo el que está aquí. Simple, ¿no es cierto? Mientras que en muchas historias el protagonista teme ser controlado por su poder, Godai lo asume desde el primer momento. No se ve su transformación en Kuga como un destino inevitable, ni como algo que lo defina por completo. Para él, Kuga es una herramienta, no su identidad. Sin embargo, en eso último quizás esté equivocado. Las visiones continúan apareciendo y se intensifican con la presencia de una figura de color rojo. Este detalle comienza a inquietarlo, especialmente después de su enfrentamiento con un Gorongi de tipo murciélago. A pesar de transformarse, su poder sigue siendo insuficiente, terminando la batalla de la misma manera que su primer combate. Lo más sorprendente es cómo Godai interpreta sus emociones a través de los colores del guerrero legendario. Para él, el blanco representa su confusión, una incertidumbre latente que, aunque presente, solo es la base sobre la que se construirá lo que está por venir. En una fría noche, Godai esperaba afuera a Sakurako mientras se realizaba el funeral de una persona. Observa a una joven salir del lugar, sumida en un mar de lágrimas. La profunda tristeza en su rostro lo impacta, y la impotencia de no poder hacer nada por ella lo consume. Golpea la pared con frustración, sintiendo el peso de su incapacidad para aliviar el sufrimiento ajeno. Ese pequeño suceso deja una marca en él, más aún cuando la misma persona a la que salvó anteriormente vuelve a estar en peligro, enfrentándose nuevamente al Gorongi murciélago. En ese instante, impulsado por la impotencia que sintió antes, toma una decisión que definirá su camino. En ese momento, su valor y determinación despierta un nuevo poder. Espera, yo lucharé, lo hago por todos. No veré las lágrimas de nadie más. Quiero que todos sean felices. Cuando Godai accede a la Mighty Form, su armadura se transforma en un rojo intenso con detalles dorados. Pero este color no es solo una simple elección estética. El rojo representa el fuego, la energía y una voluntad inquebrantable. En el contexto de Kuga, simboliza la determinación de Godai de luchar no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que sufren a su alrededor. Cuando ve a la joven devastada, no solo es un espectador del dolor, él lo siente como propio, y en ese instante el Archer responde a su deseo de ayudar, manifestando su verdadera forma de combate. Desde el momento en que despierta la Mighty Form, Godai comienza a recorrer un camino donde su cuerpo sufrirá más con cada batalla. Su armadura roja es una advertencia, cada enfrentamiento será más difícil, cada golpe más doloroso, pero también es el símbolo de su compromiso inquebrantable con su destino. Esto confirma que el poder de Kuga no se basa únicamente en la fuerza física, sino en el estado emocional de Godai. No fue la ira lo que despertó la Mighty Form, fue la compasión. Godai continúa descubriendo nuevas facetas de su poder. Es entonces cuando Dragon Form se manifiesta, una transformación que no solo cambia la apariencia de Kuga, sino también su estilo de combate y sobre todo su conexión con el Archer. La activación de esta forma es resultado de la conciencia del cinturón. Durante una de sus peleas, Godai se enfrenta a un enemigo que lo supera no solo en fuerza, sino en movilidad. Se trata de un Gorongi que rinde homenaje a uno de los primeros Riders de la era Showa, un oponente que complica las cosas gracias a su capacidad para moverse entre plataformas elevadas con gran agilidad. El cinturón le otorga la habilidad necesaria para igualar a su enemigo. Mientras que la Mighty Form representa la fuerza física y la resistencia, Dragon Form simboliza la evolución de la agilidad y la inteligencia en combate. Su armadura adopta un tono azul vibrante, un color que en muchas culturas representa la fluidez del agua, la calma y la sabiduría. A diferencia de la Mighty Form, donde Godai confía en ataques poderosos y directos, Dragon Form lo obliga a depender de la velocidad y la estrategia. Sus movimientos se vuelven más rápidos y fluidos, pero su fuerza física disminuye drásticamente, al punto que sus golpes ya no son lo suficientemente contundentes para derrotar a los Gorongi. ¿Por qué habrá cambiado mi traje de color? Aunque pensándolo bien, tampoco le pude ganar con el traje rojo. Despierta, es muy simple. ¿Eso crees? Esta o esta. Todo depende de qué amerite la situación. Desde el inicio de la serie, Godai ha demostrado ser un hombre de múltiples talentos, aprendiendo diversas disciplinas durante sus viajes. Con Dragon Form debe aplicar esa misma mentalidad, aceptar el cambio con una sonrisa, adaptarse a cada situación y confiar en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Además, esta forma le otorga un arma única, el báculo.
un símbolo de sabiduría, protección y equilibrio. El báculo representa un punto medio entre la ofensiva y la defensiva, permitiéndole atacar a distancia sin comprometer su posición. Más adelante, cuando Kuga alcanza la Pegasus Form, accede a un poder completamente distinto a todo lo que había experimentado antes. Pegasus Form representa la percepción, la precisión y una sensibilidad extrema. A pesar de su poder, Pegasus Form hace que Godai sea más vulnerable a la sobrecarga sensorial, añadiendo un conflicto importante a su uso. Su sentido se amplifica al extremo, su oído capta hasta el más mínimo sonido y su vista percibe cada movimiento con una nitidez abrumadora. Esta sobrecarga puede paralizarlo si no logra controlarlo. Usar la Pegasus Form por demasiado tiempo lo lleva al colapso, lo que significa que no puede depender de esta forma indefinidamente. El color verde simboliza su conexión con el entorno, pero también su fragilidad. Esta forma no se basa en la fuerza ni en la velocidad, sino en la paciencia, la concentración y la precisión, en contraste con la brutalidad de otras transformaciones. La Pegasus Form es el despertar de los sentidos, pero también la prueba del peligro que implica ser demasiado consciente del mundo que lo rodea. Su arma, mitad rifle y mitad ballesta, refleja este principio. En lugar de depender de la fuerza física, exige precisión absoluta en cada disparo. Por otro lado, Titan Form representa la resistencia absoluta y la determinación de soportar cualquier golpe sin retroceder. Esta forma se enfoca en la defensa y la fuerza bruta, permitiendo a Kuga enfrentar ataques frontales sin miedo. El morado del Titan Form tiene un significado profundo. Refleja la naturaleza inquebrantable y la fortaleza emocional de Godai. En muchas culturas, el morado está vinculado con la autoridad, la dignidad y la protección. En este caso, representa la capacidad de mantenerse firme sin importar la adversidad. Titan Form acepta el dolor y lo convierte en poder. La imagen del Titan Form evoca la idea de un guardián impenetrable. No esquiva, no huye. Se mantiene firme hasta el final. Su arma, una espada masiva, refuerza la idea de fortaleza inamovible. Este colosal poder simboliza la paciencia y la estabilidad, cualidades necesarias para enfrentar los desafíos sin ceder al miedo. Nos recuerda que a veces la mejor manera de ganar no es esquivar o huir, sino soportar el golpe y devolverlo con toda la fuerza posible. También podemos ver una evolución en el transporte que usa Godai, la Tri-Chaser 2000. Se trata de un vehículo de alto rendimiento diseñado para complementar sus habilidades en combate y mejorar su movilidad en persecuciones contra los Gurongi. Su diseño le permite desplazarse con facilidad tanto en la ciudad como en terrenos rurales o montañosos. Más que una simple motocicleta, la Tri-Chaser 2000 representa la conexión entre Kuga y la tecnología moderna, adaptándose a su estilo de lucha y a los desafíos que enfrenta. Sin embargo, hay un artefacto que no solo mejora a la Tri-Chaser, sino que también es clave en el poder de Kuga, el Guram. Este ser mecánico con forma de escarabajo dorado es una reliquia de la civilización Linto, creada para asistir al guerrero que porta el poder de Kuga. Su diseño, inspirado en un escarabajo sagrado, refuerza la idea de un protector divino. A lo largo de la serie, el Guram se manifiesta como un aliado semiautónomo, capaz de actuar por cuenta propia para proteger a Godai en momentos críticos. Una de sus funciones más icónicas es su fusión con la motocicleta, lo que le otorga mayor resistencia y velocidad, mejorando la movilidad en combate. Capacidad de embestida mejorada, permitiendo usar la moto como un arma devastadora. Pero el Guram representa algo más que un simple accesorio de batalla. Es el símbolo de que Kuga no está solo. Aunque Godai carga con un gran peso, siempre hay algo o alguien dispuesto a apoyarlo. Es una extensión del espíritu protector de Godai. Incluso el héroe más fuerte necesita aliados, ya sean amigos o un escarabajo dorado. Hablando de símbolos, es momento de mencionar un gesto en particular, el icono de Kuga, un simple pero poderoso movimiento que encapsula todo el trasfondo de Godai, su personalidad, su sonrisa y la razón por la que hace lo que hace. Un gesto que representa su meta de alcanzar las 2000 habilidades. Para entender su significado, primero debemos hablar de una persona clave en su historia, Shoji Kanzaki, el profesor de la infancia de Godai. Kanzaki siempre se preocupó profundamente por el desarrollo y el futuro de sus estudiantes. Esto se hace evidente cuando conversa con Sakurako sobre Godai, recordándolo como el chico que era amigo de todos y que siempre irradiaba un positivismo inquebrantable. Sin embargo, hubo un momento en el que esa luz se apagó. Cuando Godai perdió a su padre, cayó en una tristeza profunda. Kanzaki, al ver su dolor, decidió ayudarlo con un gesto simple, pero que lo marcaría para siempre. Levantó el pulgar en señal de apoyo. Ese pequeño acto le dio a Godai la fuerza que necesitaba. En su libreta escribió una promesa: aprenderé 2000 habilidades para el año 2000. Yusuke Godai. ¿Conoce esto? Es un gesto dado solo a quienes actuaron satisfactoria y convincentemente en la antigua Roma. Debes ser el hombre que verdaderamente te mereces. Seguramente lloraste al perder a tu padre. Pero ahí es cuando necesitas ser el hombre que puede hacer todo lo posible para hacer sonreír a su madre. ¡Cambio! ¿No crees que es genial trabajar duro por la sonrisa de alguien? ¿Esforzarse por el bien de alguien? Yo creo que sí. Sigue adelante.
Y no te rindas. Su meta no era solo un desafío personal, sino una manera de demostrarle a su profesor y a sí mismo que podría superar cualquier obstáculo y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Por eso Godai sonríe, por eso lucha, para que nadie tenga miedo del mañana. Por eso contagia su alegría y comparte su gesto con los demás, recordándoles que siempre hay esperanza, incluso en un mundo que parece rechazar la luz. Por eso, él es Kuga, el símbolo de un nuevo comienzo en una nueva era. Las Rising Forms son una evolución de las formas básicas de Kuga, desbloqueadas con el tiempo a medida que Godai fortalece su vínculo con el cinturón Arca. Sin embargo, este avance no se debe solo a su entrenamiento y experiencia, sino también a un factor externo: las descargas eléctricas administradas por un personaje importante que alimentaron el cinturón y aceleraron el proceso de transformación. Esta evolución simboliza el crecimiento de Godai tanto como guerrero como persona. Representa una segunda oportunidad para seguir protegiendo la sonrisa de los demás, reflejando su capacidad de adaptación y la necesidad de más poder para enfrentar enemigos cada vez más peligrosos. Cada Rising Form mantiene la esencia de su versión original, pero potenciada con un nuevo significado que se resume en dos palabras: peligro y oscuridad. La primera muestra de esta amenaza ocurre cuando Godai ejecuta su patada final contra un Gurongi. La explosión resultante no solo acaba con su enemigo, sino que también arrastra consigo parte de la ciudad, causando destrucción colateral. Aquí Kuga deja de ser solo un héroe que lucha por proteger a los demás. Se convierte en un ser cuyo poder puede devastar lo que juró defender, incluso sin intención. Cada nueva forma Rising lo acerca peligrosamente a los Gurongi, criaturas que disfrutan del sufrimiento y la devastación. Aquella destrucción involuntaria es el reflejo del peso de su propio poder. Y en ese punto donde la historia de Kuga se vuelve más trágica, cada vez que se hace más fuerte también se vuelve más peligroso para el mundo que quiere proteger. Antes de seguir explorando su evolución para comprender la verdadera magnitud del peligro y la oscuridad que lo rodea, es necesario hablar de algo aún más profundo: la humanidad misma. La fuerza policial, los amigos y conocidos de Godai, así como los civiles, representan la segunda mitad de esta historia. Ellos también enfrentan el conflicto contra los Gurongi, no solo como una amenaza externa, sino en su vida cotidiana. A través de su lucha, vemos cómo deben lidiar con sus propios miedos y responsabilidades, y cómo la presencia de Godai ha influenciado sus vidas, tanto directa como indirectamente. Kaoru Ichijo es un reflejo del deber y la justicia, además de ser un pilar fundamental para Godai. Desde el principio de la serie, se nos presenta como un oficial serio, metódico y con un sentido del deber inquebrantable. Para él, la justicia es un principio absoluto y sigue las reglas como una disciplina férrea. Como parte de la policía metropolitana, especialmente del grupo de investigación de seguridad, Ichijo se convierte en el vínculo entre el mundo humano y la amenaza de los Gurongi. Aunque al principio no comprende de todo la naturaleza del enemigo, eso no le impide luchar con todo lo que tiene. A diferencia de Godai, Ichijo no es un soñador optimista, ve el mundo desde una perspectiva más fría y calculadora. Cuando conoce a Godai, al principio lo consideraba un civil entrometido, sin la preparación ni el derecho de involucrarse en una investigación policial, pero poco a poco empieza a notar que este joven tiene algo especial, una determinación inquebrantable para ayudar a los demás. A lo largo de la serie, Ichijo se convierte en el ancla de la realidad para Godai, mientras Kuga está dispuesto a sacrificarse sin dudar para proteger a otros. Ichijo es quien le recuerda que debe también cuidar de sí mismo. Él es el que lo guía, lo protege y le ayuda a comprender la enorme responsabilidad que conlleva su poder. Pero este aprendizaje no es unidireccional. Ichijo también cambia gracias a Godai. A medida que lo conoce mejor, al ver cómo lucha y cómo sigue sonriendo a pesar del dolor de su pasado, Ichijo comienza a preguntarse: ¿seré capaz de resistir con la misma fuerza que él? ¿Podrá la policía seguir combatiendo con la misma determinación con la que lucha Kuga? Y esta pregunta es fundamental. A pesar de estar en desventaja, de saber que cada batalla trae consigo bajas, la policía sigue luchando y de manera indirecta se ha convertido en una parte esencial de la resistencia contra los Gurongi. No son simples espectadores ni carne de cañón. Su trabajo ha sido crucial en múltiples batallas. Las investigaciones para predecir los ataques de los Gurongi, el desarrollo de armamento que les brinde tiempo hasta la llegada de Kuga, coordinación para garantizar la seguridad de los civiles, ayuda a Godai en la comprensión de su propio poder y sus límites. Más aún, la voluntad y el coraje de la policía han devuelto la esperanza a los civiles, quienes poco a poco recuperan la fe en un futuro mejor, a pesar del caos y la oscuridad que los rodea. Al final, Ichijo y la policía ya no ven a Kuga solo como un héroe, ven a Godai, un hombre que a pesar de una
carga con un poder devastador dentro de sí, se niega a ceder ante la oscuridad. En cierto sentido, Ichijo también se convierte en lo que muchos fans consideran un Rider secundario. Su valentía al enfrentar a los Gurongi a pesar de estar en desventaja, su determinación de lucha incluso sabiendo que podría morir, demuestra que los humanos pueden ser tan decididos como Kuga si realmente lo desea. Sakurako Sawatari es una amiga de Godai desde la universidad y una pieza clave en la historia. Su labor es descifrar el lenguaje antiguo que contiene información sobre Kuga, los Gurongi y la civilización Linto. Su trabajo en conjunto con John Michel Sorel, Ichijo y el equipo de investigación es crucial para comprender la naturaleza de la amenaza que enfrenta. Desde el momento en que Godai obtuvo el cinturón y decidió luchar, Sakurako experimentó un miedo profundo. No teme a Godai, sino a lo que sucederá mientras siga usando ese poder. A medida de que los descubrimientos avanzan, se da cuenta de una terrible verdad. El poder de Kuga está íntimamente ligado a la destrucción y el sufrimiento. Cuanto más lo utilice Godai, más peligroso se volverá, no solo para los Gurongi, sino también para él mismo y para todos a su alrededor. Ese temor se intensifica porque, a diferencia de Ichijo, Sakurako no ve la batalla como una cuestión de estrategia o justicia. Para ella, todo se reduce a preocupación genuina por su amigo. Este conflicto entre ambos nunca se resuelve del todo. Cada vez que ella expresa su preocupación, la respuesta de Godai siempre es la misma: una sonrisa y la firme decisión de seguir adelante. Con el tiempo, Sakurako encuentra apoyo en Minori, la hermana de Godai, quien, a pesar de saber que su hermano se arriesga constantemente, confía plenamente en él. En una conversación clave, Sakurako revela que su ansiedad no solo proviene del peligro que corre Godai, sino también de cómo estos eventos han cambiado su vida. Saber que es responsable de descifrar los secretos del cinturón, de encontrar la clave para detener a los Gurongi, la llena de miedo a lo desconocido. Pero Minori la ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Ella confía ciegamente en su hermano, pero más que eso, le muestra algo que quizás Sakurako no habría notado del todo: el impacto positivo de Godai en quienes lo rodean. Las personas admiran a Kuga. Su lucha, su valentía y sobre todo su sonrisa ha cambiado la forma en que enfrenta el miedo. En una escena conmovedora, tanto Minori como Sakurako terminan usando el gesto del pulgar arriba, un símbolo de la esperanza y el optimismo que Godai ha sembrado en quienes lo rodean. Sakurako representa a todas aquellas personas en la vida real que ven a sus seres queridos luchar y esforzarse y sacrificarse. Los apoyan, los entienden, pero desearían que hubiera otra forma, una en la que no tuvieran que arriesgarlo todo. Minori Godai es la hermana mayor de Yusuke Godai, una de las figuras más importantes en su vida. Aunque no juega un papel central en la acción como Ichijo o Sakurako, su presencia en Kamen Rider Kuga es crucial, ya que representa el lado más humano de Yusuke. Desde el inicio de la serie, Minori es quien mejor conoce a su hermano. Sabe que Yusuke tiene un corazón inmenso, siempre dispuesto a apoyar a los demás y traer sonrisas a quienes lo rodean. Para ella, su hermano no es solo Kuga, es el mismo chico que siempre quiso hacer felices a las personas. A diferencia de Ichijo, que lucha en el campo de batalla, o de Sakurako, que investiga los misterios de los Linto, Minori experimenta el conflicto desde otro ángulo. Ella no enfrenta directamente a los Gurongi, ni desentraña los secretos del cinturón, pero sí ve el impacto de la lucha en su hermano. Minori nota el desgaste físico y emocional en Yusuke. Aunque él sigue sonriendo, ella sabe que detrás de esa actitud positiva hay algo más. No es que su hermano haya cambiado completamente, sino que la carga de su misión lo está llevando por un camino en el que cada vez queda menos espacio para el Yusuke despreocupado que conocía. Cuando Minori expresa su preocupación, Yusuke se sincera con ella, le explica por qué sigue siendo Kuga, porque a pesar del peligro y el sufrimiento no deja de luchar. También estoy asustado. ¿Asustado? Y mucho. ¿Y así lucharás? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ser maestra? ¿Eh? Lo haces por tus sonrisas, ¿no? Solo lo hago a mi manera. Y tú también lo haces a la tuya, ¿o no? Shuichi Tsubaki es el amigo de Ichijo desde la preparatoria y un experto en medicina forense. Aunque no combate en el campo de batalla, su papel es fundamental, ya que se encarga de analizar los cambios en el cuerpo de Godai y en el cinturón Arcle. Gracias a él, Godai y los demás logran comprender mejor el poder de Kuga y cómo controlarlo. Es Tsubaki quien determina aspectos claves como el tiempo de recuperación de energía, el límite de uso de las transformaciones y el peligro que implica el progresivo cambio en el cuerpo de Godai, capaz de convertirlo en un arma biológica. Aunque parezca un simple observador, Tsubaki también ha sido influenciado por Godai, algo que se hace evidente en su interacción con un personaje clave, Junichi Shono. Chono es un hombre que, a pesar de ser humano, se identifica con los Gurongi. Su actitud es extremadamente negativa, lo que queda demostrado en su interrogatorio con la policía, donde llega a decir que los Gurongi le están haciendo un favor a la humanidad. Su visión del mundo está marcada por un historial de fracasos, ha sido desempleado por largo tiempo y en los pocos trabajos que ha conseguido no ha durado más de un mes. Chono expresa una profunda desilusión y resentimiento hacia la sociedad, pues la considera hipócrita y egoísta, culpándola de su sufrimiento. En su desesperación ve a los Gurongi un
reflejo de su propio odio y comience a idealizarlos, creyendo que si demuestra su desprecio por la humanidad, estos lo aceptarán como uno de los suyos. Su proceso de pensamiento refleja cómo el aislamiento, la desesperanza y la falta de propósito pueden distorsionar la percepción de alguien, llevándolo a abrazar incluso lo que en condiciones normales rechazaría. Sin embargo, una causa más profunda detrás de su comportamiento, algo que Tsubaki descubre al examinarlo. En el universo de Kuga, los Gurongi pueden identificarse de forma humana gracias a los tatuajes con inscripciones en el idioma de los antiguos. Chono, tras presenciar un ataque de los Gurongi, es interrogado por un oficial. Durante la conversación, el policía nota un tatuaje sospechoso similar al de los Gurongi, lo que lo convierte en un sospechoso. Para descartar cualquier relación con los monstruos, Tsubaki realiza un análisis detallado. Los resultados indican que Chono es completamente humano, pero hay un hallazgo inesperado: tiene una enfermedad terminal. Este descubrimiento cambia completamente la perspectiva de Chono. Saber que su propia vida está limitada por la enfermedad lo sumerge aún más en su espiral de desesperación. En la vida real, muchas personas con enfermedades terminales enfrentan su diagnóstico de diferentes maneras. Mientras algunos intentan aprovechar el tiempo que les queda, otros caen en la desesperanza, culpando al mundo por su destino. Chono pertenece al segundo grupo. En lugar de buscar sentido o apoyo, canaliza su frustración en el odio y el rechazo. Así, su identificación con los Gurongi no es solo una cuestión de filosofía, sino un reflejo de su miedo a la muerte misma. A lo largo de la serie, Tsubaki tiene dos momentos claves en los que le muestra a Chono lo que ha aprendido de la vida y de Godai. En una conversación crucial, Tsubaki le dice a Chono que la muerte no es algo exclusivo de él, sino un proceso inevitable para todos. Pero si bien la muerte es parte de la vida, lo que hacen los Gurongi no lo es. No quiere que ni ellos ni un humano lleno de odio sean quienes dicten el final de la vida de otros. Estas palabras generan dudas en Chono, aunque sigue aferrado a su creencia de que puede ser aceptado por los Gurongi. Decide acercarse a ellos buscando validación. Los Gurongi no lo ven como un igual, sino como una víctima más. Antes de ser asesinado, es salvado por Kuga, quien le demuestra que su visión del mundo estaba equivocado. Más adelante, Tsubaki se reencuentra con Chono y nota algunos cambios en él. Se ha dedicado al dibujo, ha comenzado a tratar su enfermedad e incluso su apariencia ha mejorado. Sin embargo, aún no ha superado su resentimiento. Chono había trabajado en un diseño para una empresa de publicidad, una oportunidad para reconstruir su vida, pero el día de su entrevista su camino se cruza con una batalla entre Kuga y un Gurongi, impidiéndole llegar a tiempo. Como resultado, pierde la oportunidad de empleo. En ese momento, Chono recae en su desesperanza y culpa de nuevo a Kuga por su desgracia. Es entonces cuando Tsubaki interviene una vez más, esta vez para defender a Godai y explicarle el verdadero trasfondo de su lucha. El número 4 cada vez está volviéndose más fuerte para matar a las criaturas. Si fuera como él, sería una persona feliz. Debí dejar que me matara el número 23. ¡No digas eso! Sigues siendo el mismo culpando a los demás por todo. ¡Deshazte de esto! ¡Eres solo un niño! ¡Ah! ¿Qué sentiste con lo que hiciste? Seguro te sientes mal. Él lo hace todo el tiempo. Aunque sienta miedo de que su cuerpo cambie y no lo pueda controlar, no se ha quejado. Simplemente salva a las personas. En Kamen Rider Kuga hay una gama de personajes que, aunque no sean Riders, aportan una perspectiva más humana. A lo largo de la historia, estos personajes nos muestran sus emociones, vulnerabilidades y la forma en que representan distintos aspectos de la sociedad dentro del universo de Kuga. Un momento clave que demuestra esto ocurre cuando Godai es derrotado. En su esencia, cada uno de los personajes que hemos mencionado hace su mejor esfuerzo para mantener la tranquilidad y la seguridad de las personas. Ichijo y sus compañeros enfrentan a los Gurongi con todas sus fuerzas, evacuando civiles y resistiendo con los recursos que tienen. Minori, la hermana de Godai, se enfoca más que nunca en cuidar y proteger a los niños, asegurándose de que mantengan la esperanza. Sakurako, sin descanso, continúa investigando junto a Tsubaki, buscando una manera de ayudar a Godai a regresar a la lucha. Cada uno de ellos actúa como un héroe a su manera, demostrando que la lucha no depende solo del protagonista. Y al final, todo ese esfuerzo y determinación son lo que permiten que Kuga se levante una vez más. Con esto en mente, es momento de regresar al punto clave, el Rising Form y la patada que desencadenó un evento crucial en la historia de Kuga. La patada de Kuga en su forma Rising demostró que su poder había superado los límites conocidos de fuerza y destrucción. Godai era consciente de ello, incluso le sugirió a Ichijo que evacuara a las personas con anticipación, pues presentía la magnitud del poder que había alcanzado. Gracias a esa decisión, aunque el daño fue considerable, no hubo víctimas humanas. Sin embargo, el impacto dejó en evidencia lo que podría haber sucedido de no haber tomado precauciones. Aún así, Godai se siente culpable, no solo por la devastación que causó, sino porque su acción generó
generó un nuevo conflicto con los medios de comunicación, quienes ahora lo mencionan como una amenaza tan peligrosa como los Gurongi, algo que me recuerda a cierto héroe arácnido. Si bien la policía y los compañeros de Ichijo continúan creyendo en Kuga, los altos mandos en Japón opinan lo contrario, cediendo ante la presión social y política. A pesar de ello, tanto los oficiales en el campo como los civiles reconocen la importancia de Kuga. Para la gente, llamarlo peligro para la humanidad es una falta de respeto. Kuga les ha dado esperanza, les ha permitido seguir con sus vidas a pesar del conflicto, y ha sido el símbolo que los motiva a seguir adelante. Gracias a esto y al desafío de quienes se oponen, queda demostrado que Kuga y la policía tienen algo en común. Ambos sacrifican su bienestar por la seguridad de los demás y por hacer lo que creen correcto. Uno lo hace con leyes y disciplina, el otro con voluntad y sacrificio. Juntos construyen una visión más completa de lo que significa proteger a los inocentes en un mundo donde el mal es cada vez más visible en la luz y la bondad se oculta entre las sombras. Si hablamos de oscuridad, entonces es momento de abordar la siguiente evolución. Una transformación que no surge del poder, sino de algo que todos llevamos dentro, pero que evitamos ver o sentir, porque nos guste o no, vivimos con ello cada día. Esta historia comienza con un caso especial, no porque se trate de un Gorongi eliminando personas de una batalla impresionante, sino por lo que ocurrió dejó una marca profunda en quienes lo presenciaron. Un Gorongi comenzó a atacar estudiantes de secundaria, pero lo verdaderamente aterrador no era solo la cantidad de vidas que tomaba, sino el método que usaba. Sus acciones no solo arrebataban vidas, sino que despojaban a sus víctimas de la voluntad de vivir, llevándolas a tomar una decisión irreversible. Esto no era simplemente violencia, era terror psicológico en su máxima expresión. Un ataque que hacía que la desesperación y el miedo fueran más devastadores que la propia muerte. A diferencia de otras veces, esta vez no hay sensación de victoria, solo una impotencia abrumadora. Ichijo y sus compañeros, quienes han enfrentado a los Gorongi innumerables veces, se quiebran emocionalmente, no solo por el sufrimiento de los familiares, sino porque por primera vez vemos el impacto de estas pérdidas en toda su magnitud. Se nos muestra el duelo, los funerales, los llantos, el silencio abrumador de quienes han perdido a alguien. Ya no es solo ver el cuerpo caer, ahora vemos el peso del dolor, el vacío que deja a los que se han ido. Incluso Godai, siempre optimista, siempre sonriendo, se vio afectado como nunca antes. No es solo el número de víctimas, sino la crueldad del método. Este Gorongi no solo mata, sino que hace que sus propias presas elijan morir. Esta vez la batalla no solo es física, es contra el miedo, contra la desesperanza, contra la idea de que la existencia misma es un sufrimiento inevitable. Enfrentados a esta tragedia, Godai e Ichijo comienzan a dudar. Godai, quien siempre ha creído que su lucha hace una diferencia, comienza a preguntarse si realmente está salvando a alguien. ¿Qué puede hacer cuando la muerte llega antes que él? Cuando el enemigo no solo mata, sino que destruye el alma. Ichijo, siempre racional y disciplinado, siente como su fe en la justicia se tambalea. Por primera vez se pregunta si hay algo contra lo que realmente pueda luchar, porque lo que hacen estos seres es incomprensible. No matan por necesidad ni por un motivo que pueda entenderse, lo hacen simplemente porque pueden. Las criaturas son tan parecidas a nosotros, incluso ahora han aprendido a hablar nuestro idioma. Sin embargo, han continuado matándonos sin tomar en cuenta nuestros sentimientos. Su moral es diferente a la nuestra. No entiendo por qué ese tipo de seres tiene que nacer. Y entonces Godai encuentra al responsable, pero esta vez no pelea como el Kuga que conocemos. La rabia lo domina, la tristeza se convierte en furia, la impotencia en un deseo de castigo. Ya no busca solo vencer al enemigo, quiere destruirlo. Cada golpe es brutal, despiadado. No hay compasión, no hay control. El Gorongi escupe sangre y apenas puede defenderse, pero Godai no se detiene. Esto ya no es una batalla, es una ejecución. Y la sangre del Gorongi mancha el suelo. Cada impacto es más que un ataque, es un grito de dolor, de frustración, de odio. Por primera vez, Kuga deja de ser un símbolo de esperanza. El Gorongi, quien antes veía a los humanos como presas, ahora él es quien se retuerce de miedo. Quiere escapar, jadea, pero Godai no deja de avanzar. Cada paso pesa como el recuerdo de todas las víctimas que no pudo salvar. Cada golpe es un reflejo de la oscuridad que lo está consumiendo. Y en cuanto el último golpe cae, algo más muere en ese momento. El monstruo ha sido eliminado, pero la luz de Kuga también ha comenzado a apagarse. Al igual que el sol que se oculta en el horizonte, Godai ha cruzado una línea de la que quizás no pueda regresar. La Amazing Mighty Form es el resultado de comprender la evolución del poder del cinturón, una extensión de lo que vimos con las formas Rising. Pero este cambio no es solo estético, no solo simboliza el aumento de poder, sino la cercanía de Kuga con la oscuridad y la destrucción. Recordemos que para acceder a esta forma, el odio fue el detonante, como ocurrió en la batalla contra el Gorongi erizo. Cada vez que Godai se vuelve más fuerte, también se acerca peligrosamente a la brutalidad del Gorongi. Aunque sigue siendo un héroe, su poder ahora es devastador, al punto de que incluso él teme que lo que pueda llegar a ser si lo usa sin control. Por ahora,
ahora hemos llegado a la última etapa, la última evolución, la última pelea. Dos fuerzas opuestas enfrentándose en una tormenta de nieve. Daguba, el último Grongi y el más fuerte de todos, es blanco como la nieve. Pero no es la pureza lo que define su esencia, sino la destrucción absoluta. Sonríe con maldad, con placer, con la certeza de que su única razón de existir es traer el caos. Él no busca conquistar, no busca dominar, solo quiere destruir. Y lo peor de todo, intenta arrastrar a Godai con él. Cada herida, cada pérdida, cada vida arrebatada ha dejado una marca en el portador del cinturón. El odio ha crecido en su alma, y ahora esta furia, ese dolor acumulado, se convierte en el catalizador de su transformación final. La Ultimate Form, la cúspide del poder del Arcle, la evolución definitiva de Yosuke Godai como guerrero, y al mismo tiempo la mayor amenaza para su propia humanidad. Ya no es solo una forma poderosa, es la aceptación de un destino inevitable. Daguba y Kuga son opuestos absolutos. Uno es la luz corrompida que solo busca destruir, el otro es la oscuridad redimible que lucha por proteger. Uno aviva las llamas del caos, el otro busca extinguirlas para devolver la paz al mundo. Su batalla es el equilibrio del yin y el yang, una bondad que carga con un rastro de maldad, una maldad que esconde un atisbo de bondad, un choque de fuerzas primordiales desatado bajo la tormenta de nieve. Y entonces... Godai. Cuando el polvo se sienta, cuando la última batalla ha terminado, el cielo azul aparece. No solo es un escenario más, es un símbolo. A lo largo de su viaje, Kuga no solo luchó contra los monstruos, luchó contra la desesperación, luchó contra la impotencia, luchó contra el miedo de convertirse en lo mismo que combatía, pero nunca dejó de sonreír, nunca dejó de avanzar. Ese cielo azul es la prueba de que, sin importar cuán oscura sea la batalla, siempre habrá un mañana, siempre habrá algo por lo que seguir adelante. Las nubes de incertidumbre se disipan y, junto con el sol, nos recuerdan que la esperanza siempre estuvo ahí, solo teníamos que luchar por ella. Si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campana para que estés al tanto de cuando subo un nuevo video. Agradezco a las personas que me han donado para seguir haciendo este contenido, pero sobre todo poder cumplir mis sueños. Puedes hacerlo donándome en Ko-fi o Patreon para dar lo mejor del mundo tokusatsu. También cuento con miembros de canal para que puedas apoyarme. De verdad esto me dará una sonrisa como Kuga. No olvides seguirme en mis redes para enterarte de todo. Yo soy Ashirito Super Hiro Bituba y nos vemos en un próximo video. Bye bye.